la carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Forman un equipo que está trabajando desde el año 2019 con esta hortícola, con el cale. Según nos contaron sus directivos, ustedes están trabajando también con muchas especies en su huerta, en sus viveros, o invernaderos, no me acuerdo bien qué era lo que tenían cuando los visitamos, y querían saber un poco más de esta especie. Así que en las manos de María Elena Reina, que es ingeniera agrónoma, de Melissa Marinsaldi, que también es ingeniera agrónoma, con el apoyo de Emilce y de Lucía, que son ayudantes alumnas, vamos a contarles un poquito lo que se hace en nuestro campo de escuela, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y también alguna experiencia que han tenido con otras escuelas secundarias, de donde Melissa es profesora en la localidad de Almafuerte. Si me quieren preguntar algo, antes de que empecemos, yo me presento también, mi nombre es Patricia Gil y estoy con las chicas también supervisando un poco y organizando el trabajo con el CALE, además de otras actividades que hacemos juntas. María José, la profe Noelia, no sé si quieren preguntar algo antes de que empecemos. Yo por mí está todo bien. Noé, no sé si está escuchando. A ver, a los chicos que están sentados, si escuchan, háganos así como hicieron antes. O con las cabezas que hacían así. Sí, muy bien, ahí está. Bueno, muy bien, entonces empezamos. Bueno, muy bien. Hola, buenas tardes, Patricia. Claudia Supertino está hablando. No sé si Claudia, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy. Muy bien, la conocimos cuando hicimos la visita a Claudia personalmente. Sí, Claudia, te escuchamos. Los que estamos aquí son los alumnos de quinto año con el profesor de producción vegetal, que en este año se dedica específicamente a la producción de huerta, así que dispuestos a escucharlos a ustedes. Avancen nomás. Muchas gracias. Silenciamos. Bueno, muchas gracias. A trabajar tranquilos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si me escuchan, vamos a empezar. Hola a todos, un gusto verlos, los veo chiquititos. Mi nombre es María Elena Reina, como ya me presentó Patricia. Y ¿cómo surge esto del CALE o del kale, como lo llaman también? O lo pueden encontrar como col rizada o berza. Berza se escribe con B larga y Z. Son los nombres en los que se conocen, sobre todo en el norte de España. Ustedes están viendo en esa imagen una foto del campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en donde tienen esta forma de palmeritas que parecen como arbolitos, y ya les voy a explicar, o les vamos a explicar por qué esa forma tan especial de este cultivo. ¿Podés ponerme para presentar, Mary, a ver si avanza? Este kale, ¿cómo surge? Bueno, nosotros estábamos interesados en poder ofrecer un cultivo nuevo, distinto, hortícola, por supuesto, y sobre todo que pudiera hacer frente a todas estas nuevas tendencias. Vieron que hay muchos veganos, vegetarianos, que cada vez hay más interés por consumir productos de calidad con un buen aporte nutricional. Entonces ahí surge la posibilidad de poder ver qué pasaba con este cultivo, que como ahí dice, es una especie que es originaria del este, de Europa, Medio Asia, de Turquía. Ustedes que ya conocen, pertenece a la familia de las brasicáceas. Supongo que si les digo brasicáceas, saben más o menos de qué les estoy hablando. Muévanme la cabeza que los veo chiquititos. ¿Saben cuáles son las brasicáceas? Bueno, si no, veo que se quedan medio duros. Son repollo, coliflor, repollito de Bruselas. Esas son las brasicáceas. O sea que este cultivo es pariente cercano de estos. Como dice ahí, también es herbácea. Tiene la particularidad de que es un cultivo de invierno que tiene un gran aporte nutricional, entonces también por eso nos interesó, porque cubriría un bache en esta época del año en donde no hay tanta oferta de distintas plantas. Entonces con esto podíamos nosotros hacer frente a un bache nutricional en esta época del año. En Argentina no había, al momento de empezar con este cultivo, demasiada información acerca del comportamiento del mismo. Solo había algunos ensayos en Buenos Aires, principalmente,
y ahora también se han sumado en este último año en la zona del Cinturón Verde de Mendoza. Pero serían estas zonas en las que están tratando de incorporarlo y de ver qué pasa con su producción. Entonces, básicamente este proyecto trata de ver, de determinar cuál va a ser el comportamiento y el ciclo y el manejo del cultivo en la provincia de Córdoba y principalmente en la zona del Cinturón Verde, pero después cada uno va a poder ir haciendo sus ajustes de manejo y de producción en función de la zona. La idea es dar una idea general. Bueno, ¿qué les podemos contar de esta planta? Esta planta es una especie que ya habíamos dicho de herbácea, que llega a medir aproximadamente 1 metro de altura, pero en rigor de verdad puede pasar, sobre todo, se han hecho algunos ensayos con hidroponía y son realmente bastante más altas. Yo mido 1,50 m, como para que tengan una referencia, y hay plantas que tienen mi altura también, o sea que un poquito más de 1 metro pueden llegar. Presenta hojas simples, enteras, se inserta una hoja por nudo de forma espiralada, eso se llama filotaxis alterna espiralada, y se van disponiendo en esta forma de hélice alrededor de este tallo. Presenta un tallo herbáceo más bien grueso, que después, a medida que nosotros vayamos cosechando, van a ver que queda como el tronco de una palmerita, pero es totalmente herbáceo. ¿Y cómo vamos a ir cosechando estas hojas? Las vamos a ir cosechando desde abajo hacia arriba. Antes de ver eso, les contamos que las variedades con las que nosotros trabajamos son 2, se llaman Darkibord y Redboard, son semillas fiscalizadas que nosotros las importamos, porque al momento de comenzar nosotros con el ensayo no había producción nacional, pero últimamente el INTA tenía a disposición algunos lotes de semillas que ya estaban produciendo. Como ven ustedes, es una hoja sumamente irregular y muy crespa, y el Darkibord y Redboard se diferencian principalmente en el color, siendo Redboard morado intenso, oscuro. Pero después, en cuanto al contenido nutricional, la única diferencia es que la Redboard, por su color, tendría un contenido mayor de antocianinas, que son antioxidantes, o sea, sería como más beneficioso desde ese punto de vista. El resto del manejo hemos visto que se comportan más o menos similar. Bueno, en cuanto a los requerimientos, vamos con la temperatura. Estos datos que nosotros les estamos compartiendo son los datos de bibliografía que nosotros pudimos tomar para ver si se podía adaptar a nuestra zona. En la zona de Alemania y de Turquía y el norte de España son zonas muy frías. Es un cultivo que se adapta perfectamente para esas zonas, soporta nevadas. De hecho, les cuento que, así como para que ustedes, a modo de cuento nomás, que en Alemania se organiza toda una caminata en plena nevada y la gente van recolectando este kale o este kale que hay al costado del camino, porque es lo único que encuentran en esa época que crezca naturalmente entre la nieve, y después hacen como una sopa con carne y con papas, que es interesante, que es como una comida medio nacional, como si fuera nuestro puchero. Y las temperaturas óptimas, de todas formas, para un óptimo desarrollo son entre los 10 y los 20 grados. Nosotros en Córdoba tenemos, en la zona del Cinturón Verde o del campo de escuela, hemos tenido temperaturas más altas y la planta ha mostrado una buena resistencia también, mayores a 20 grados, y se ha adaptado bien la planta. Sí. Bueno, con respecto al agua, es exigente en agua y necesita riegos periódicos, y en eso sí, en función de la disponibilidad hídrica o de la capacidad del suelo, pero necesita tener una buena disponibilidad de agua, sobre todo porque todas estas especies de hojas, al cosechar hojas, necesita el aporte hídrico que determina un buen desarrollo de la lámina y que a su vez no sea duro, porque mientras más agua hay, un poco más suave es la hoja. De otra forma se ponen como demasiado turgentes, duras, y se dificulta un poco el consumo, al menos el consumo en fresco. Sí, Meli. Bueno,
Y el suelo. Vamos a pensar que es una hortaliza de hoja, que necesitamos que la hoja esté bien desarrollada y que es una brasicácea. Todo eso determina que tenga que tener un buen contenido de nitrógeno, porque necesitamos este desarrollo foliar, y también al ser una brasicácea que son muy exigentes en azufre, necesitamos que a su vez este elemento esté disponible para la planta porque es una característica de la familia de las brasicáceas. De hecho, ese olor característico feo que tiene es por el alto contenido de azufre que necesitan. También, puntualmente, esta tiene un alto contenido de aporte de potasio, así que es importante por las cantidades de potasio que tiene la planta, que en el suelo estén presentes. O sea, que un NPK puede ser con algo de azufre que le puedan poner a su vez. Y manejar eso en función de los requerimientos del suelo en donde ustedes vayan a realizar el cultivo. ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Va bien todo? Muy bien. Algo más les quería decir, pero bueno, ya me va a venir en la mente lo que les quería contar. ¿Cómo se realiza la siembra o cómo vamos a manejar este cultivo en general? Es un cultivo que no vamos a hacerlo en siembra directa, sino que vamos a hacer unas plantineras aproximadamente, estimando aproximadamente 60 días antes de que nosotros hagamos el trasplante en el terreno definitivo. Vamos a pensar entonces en qué momento, ya después con la ingeniera Marinsaldi van a ver bien en qué época puede ser, pero lo tenemos que empezar aproximadamente 60 días antes a esta siembra en las plantineras. El tamaño tiene que ser un tamaño más o menos importante, no me acuerdo en este caso cuál es el tamaño en centímetros cúbicos de las celditas, pero nosotros en una oportunidad hicimos como unas celdas chiquitas y la planta se ahiló un poco y nos quedó medio chiquito el pan de tierra y no se podían desarrollar bien las raíces. Tendrían que ser unas celdas más o menos grandes como para hacer zapallo, a pesar de que esta plantita es chiquitita la semilla. Van a hacer un sustrato suelto, busquen un buen sustrato, lo pueden con tierra negra o algunos de los sustratos que se venden para hacer este tipo de siembras. Y la semilla se entierra, como dice ahí, aproximadamente 2 veces el tamaño de la semilla, que es chiquito, o sea, no es demasiado profunda la siembra. Realmente el poder germinativo de las semillas que tuvimos fue muy bueno. A los 7 días exactamente se empiezan a ver los primeros, a emerger los cotiledones de las plántulas. Los riegos deben ser frecuentes. Es muy importante para que no se ahilen las plantas, para que no se hagan finitas, muy importante que estén al sol directo. Las sacamos y las ponemos las veces que sea necesario en el día, pero que les dé sol, 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 de manera tal de que no se crezca demasiado el tallo y las hojitas se vayan fortaleciendo. Van a tener eso que tienen ahí en la foto. Estas están a punto de trasplantar y fíjense que el tamaño a la izquierda son más chiquitas, se ven los cotiledones y se ven el primer par de hojas levemente chiquitas, levemente desarrolladas, y ya hacia la derecha vemos que hay 2 pares de hojas verdaderas y tienen aproximadamente las hojas un tamaño de 5 o 7 centímetros, como para poder pensar en que ya podemos trasplantar. Y se empiezan medio a sombrear en la plantinera. Fíjense que ya se hace como una cobertura uniforme, se van sombreando las plantitas entre sí. Bueno, y en este momento entonces vamos a proceder a hacer el trasplante. Lo que va a haber implicado, que ya dejo esto, va a haber implicado que ya tenemos preparado el suelo, que ya hicimos los surcos y que ya vamos a tener también definido el tema del riego si hiciera falta. Bueno, de esta parte primera, quería también decirles, perdón, que se puede consumir entonces estas hojas, después no sé si lo retoman, tanto crudo como cocido, y hacia el final vamos a hablar de las otras posibilidades de consumo para que ustedes también, si se interesan en hacer este cultivo, puedan ofrecerlo y puedan dar sugerencias de cómo consumirlo. Bien. Entonces, ¿de acá algo más les quedó? ¿Necesitan saber algo más? ¿Suelo? ¿Está todo bien? Bueno. ¿A los chicos perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Las profes? Bueno,
Después, en todo caso, chicos, anoten, por las dudas, para no cortar ahora, y en el último de los casos se la mandan a Patricia o nos preguntan cualquier duda que les surja más adelante. Bueno, muy bien. Bueno, seguimos con el trasplante. ¿Se me escucha, chicas? Sí. Bien. Bueno, el trasplante, como bien dijo Maggie, se realiza cuando las plantulitas ya alcanzan aproximadamente unos 20 centímetros de altura o cuando nosotros le podemos contabilizar que ya tienen 4 hojas verdaderas y cuando nosotros podamos visualizar que su tallo sea bastante resistente como para soportar esta práctica. El marco de plantación que nosotros hemos estado probando anda muy bien el que es 50 por 50, es decir, 50 centímetros entre surcos y luego 50 centímetros entre plantas. Y es muy importante tener presente que la humedad del sustrato, cuando yo las vaya a trasplantar, tiene que ser adecuada para que me permita sacar toda la plántula con el pan de tierra. Y donde yo vaya a hacer el trasplante, también tratar de que esté la tierra un poquito húmeda, como para evitar que ese estrés que va a sufrir la planta al ser trasplantada sea el menor estrés posible. Un sistema óptimo para trasplante sería, puede ser, esta planta admite tanto trasplante a campo como bajo cubierta, es decir, en un invernadero. Y si se tuviese la oportunidad de poder poner riego por goteo, aún mejor, porque como ya dijimos anteriormente, son exigentes en cuanto al riego. Entonces, para ser eficientes en el uso de los recursos, hacer un riego por goteo sería lo más óptimo. Bien. Plagas que pueden presentar este cultivo durante su desarrollo. Puede aparecer la oruga de la col, ¿sí? La oruga lo que hace es alimentarse del mesófilo, es decir, de las hojitas de la planta, parecen como si estuvieran comidas. Puede aparecer pulgones, que esta es la plaga que nosotros más tuvimos presente durante el desarrollo del cultivo. Los pulgones, nosotros lo que estamos haciendo en el campo de escuela es un cultivo orgánico, entonces quizás por ahí hemos estado como un poco más pendiente del desarrollo de esta plaga, porque al ser un cultivo orgánico lleva como un poco más de tiempo y atención que si no lo hiciéramos de forma orgánica. Bueno, después ustedes nos contarán cómo están haciendo en su escuela, si hacen orgánico o aplican algún tipo de insecticidas para este tipo de plagas, que son las mismas que pueden atacar cualquier otro hortícola que se desarrolle en esa época. Y los caracoles y babosas, cuando hay mucha humedad, suelen aparecer. Recuerden que los caracoles y las babosas son de hábitos nocturnos. Lo que se va a observar seguramente van a ser daños parecidos a la oruga, solamente que se pueden llegar a ver como el caminito como fluorescente que van dejando las babosas, y de esa forma yo me puedo dar cuenta si lo que me está atacando mi cultivo es un caracol, una babosa o una oruga. Y la mejor forma de atacar los caracoles y las babosas es buscándolos de noche, porque tienen hábitos nocturnos, como les dije anteriormente. Pero como les nombraba, el mayor plaga que hemos nosotros tenido que combatir son los pulgones. Siempre van a estar en el en vez de la hoja, los pulgones, es decir, digamos, dando vuelta a la hoja, del lado de abajo de la hoja, y buscan mucho también el ápice, ¿sí? La parte de arriba, las hojas más tiernitas. Cosecha. La cosecha se van a recolectar, se hace la cosecha hoja por hoja. Por ejemplo, si ustedes hacen en su huerta de la escuela acelga, por ahí a la acelga, ustedes no sé cómo la cosecharon, pero se puede cosechar hoja por hoja, se puede cosechar desde la base la planta entera. En este caso, el cale, lo que se hace es cosechar hoja por hoja, desde las hojas inferiores, que son las más viejitas, hacia la parte apical, es decir, hacia la parte de arriba, siempre teniendo en cuenta de dejar un par de hojas en la parte de arriba
para permitir que esa planta continúe desarrollándose y continúe dando más producción. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuándo puedo empezar a cosechar el cale? Simplemente me voy a dar cuenta midiendo las hojas. Cuando las hojas lleguen a un desarrollo entre unos 15 y unos 20 centímetros aproximadamente, ese sería el tamaño óptimo para poder cosechar y tener ya producción. Después uno lo va manejando, porque dependiendo de la época en la cual vamos a ir cosechando, hay épocas en que las hojas son mucho más tiernitas y hay épocas en que esas hojas se ponen un poco más duras. Entonces, se puede ir jugando un poquito con los gustos, dependiendo de a lo que cada consumidor o lo que cada productor considere que va a tener mayor salida al mercado o mayor aceptación en la comunidad. Bien, fenología. Fenología es decir, cuándo lo siembro, cuándo lo trasplanto, cuándo lo cosecho, por cuánto tiempo, ¿sí? Esta bibliografía fue sacada de una publicación que hicieron en Buenos Aires. Nosotros la podemos adaptar a lo que hemos podido hacer en Córdoba. Lo que nosotros estamos recomendando es hacer una siembra a finales de febrero, principios de marzo. Si yo lo hago a principios de febrero o mediados de febrero, ya voy a estar más o menos en abril o mayo haciendo el trasplante, más en abril. Y entre junio, final de junio, julio, ya voy a tener hojas aptas para empezar a ser cosechadas. ¿Por cuánto tiempo puedo cosechar? Puedo cosechar desde junio, julio, hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí? Estas son plantas que tienden a ser plurianuales. La Redwood es una variedad que, si está bien manejada, puede llegar a semillar al segundo año. Pero la Darkwood tiene más un comportamiento plurianual, ¿sí? Entonces, si el manejo que yo le voy haciendo es el adecuado, puedo llegar a tener producción durante 1 año, 2 años seguidos, seguros, con buena calidad del producto, ¿sí? Entonces, recuerden que la fecha de siembra óptima es finales de febrero, para yo ya a finales de marzo, abril, estar haciendo el trasplante. Todo va a depender también de las temperaturas que yo tenga en esos meses, de que no se vea afectada por si yo, obviamente si vamos a hacer un almácigo, siempre recuerden que tiene que estar bajo cubierta para evitar exceso de agua o para evitar algún granizo eventual que pueda llegar a ocurrir. Entonces, de esa forma, asegurarme el trasplante finales de marzo, principios de abril. Nosotros podemos decir que hemos tenido mucha mayor producción durante los meses de septiembre, octubre, que durante el mismo invierno, digamos, que durante junio, julio. ¿Sí? Es como que la planta agarra más fuerza y en la época de primavera, verano, más en primavera solemos tener el mayor pico de producción. Los beneficios que tiene esta hortaliza, que como decía Meggy en un principio, es muy buscada, más que todo ahora por esta cultura del veganismo, de los vegetarianos, ¿sí? Porque es una hortaliza que posee pocas calorías, es muy rica en fibras, contiene vitaminas como la vitamina K, A y C y minerales muy importantes para el desarrollo, para nuestro crecimiento, como lo es el calcio, el potasio, el magnesio, entre otros. ¿Qué beneficios nos trae, además de esos? Es muy buena para la salud, tanto de la piel, lo usan mucho como anticancerígeno, disminuye el riesgo de la arteriosclerosis, favorece la reducción del colesterol y, bueno, como tiene mucha cantidad de calcio, fortalece todo lo que es el sistema osteoartromuscular, ¿sí? Es muy rica en calcio, en potasio y en vitaminas. Entonces, es muy recomendado su consumo en la dieta diaria. Bueno, yo creo que fue como un pantallazo que le hemos querido dar de este cultivo,
un poco la experiencia que hemos tenido nosotros a campo. Y estamos a disposición de ustedes si les surgió alguna duda o quieren consultar algo que a lo mejor quizás en la presentación no quedó claro o nos hemos olvidado de poner.